¿Y si aquello que siempre te enseñaron sobre Cristo fuera apenas una fracción, un eco distorsionado de una verdad mucho más profunda y perturbadora? Las escrituras oficiales hablan de un único Cristo, una figura histórica encerrada en dogmas y narrativas rígidas. Pero, ¿qué pasaría si esa no fuera la historia completa? ¿Qué ocurriría si existieran rastros ocultos de otras encarnaciones, borradas, silenciadas, condenadas como herejía por aquellos que temían la magnitud de esta revelación? La historia que hoy vas a escuchar no es para los débiles, no es para los que se conforman con las versiones cómodas. Es un viaje a través de los textos prohibidos, de los evangelios arrancados de las bibliotecas sagradas y de los símbolos que han permanecido ocultos a plena vista, esperando a ser descifrados. Este es el misterio que cambia todo lo que crees sobre el Cristo y sobre ti mismo. A lo largo de los siglos, concilios, reyes y jerarcas espirituales han decidido qué verdades podían sobrevivir y cuáles debían ser sepultadas en las tinieblas. Los evangelios apócrifos, los códices gnósticos hallados en Nag Hammadi, las tradiciones esotéricas que pasaban de boca en secreto, todos ellos hablan de un Cristo más complejo, más vasto, imposible de encerrar en un solo cuerpo, en una sola vida. ¿Y si Cristo hubiese caminado este mundo en múltiples formas antes y después del Jesús histórico? ¿Y si su espíritu se hubiese encarnado una y otra vez para guiar a la humanidad, dejando huellas dispersas en culturas que ni siquiera asociamos con el cristianismo? Estas no son preguntas vacías, son las huellas de un rompecabezas que ha estado frente a nosotros, pero que muy pocos se han atrevido a juntar. Los antiguos manuscritos gnósticos nos susurran una verdad peligrosa. El Cristo no es únicamente un hombre, sino una chispa eterna que encarna en diferentes épocas para despertar a quienes duermen en la ilusión del mundo material. Pero los guardianes de la ortodoxia temían estas revelaciones. Temían que el ser humano común descubriera que Cristo podía habitar en múltiples cuerpos, en múltiples historias, y que, en cierto modo, esa chispa también podía habitar en ti. Por eso callaron, por eso ocultaron, y por eso, hasta hoy, estas encarnaciones olvidadas son un secreto prohibido. Detente un momento. Siente la vibración de estas palabras. ¿Acaso no resuena en tu interior la sensación de que lo que te contaron siempre fue incompleto? Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Formas parte de los que buscan lo que está oculto, de los que intuyen que la historia oficial es apenas una máscara. Y te advierto, lo que descubrirás en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que miras la figura de Cristo y también la forma en que miras tu propia alma. Si estas revelaciones resuenan contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Únete a esta comunidad que se atreve a desenterrar los secretos que nadie más quiere revelar. Los registros de culturas anteriores a la era cristiana hablan de figuras misteriosas que encarnaban la misma esencia divina. Seres que venían con un mensaje de luz, perseguidos por los poderes de las tinieblas, crucificados simbólicamente o literalmente. En Egipto, en Mesopotamia, incluso en las tradiciones védicas, encontramos patrones idénticos: nacimientos milagrosos, maestros perseguidos, salvadores que mueren y renacen para guiar a los hombres hacia la verdad eterna. ¿Podría ser que todos ellos fueran manifestaciones del mismo Espíritu? ¿Podría ser que Cristo ya había venido mucho antes del Cristo que conocemos? Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, pero cuanto más nos acercamos, más peligroso se vuelve el secreto. Si esto es verdad, ¿por qué nunca se enseña? Porque aceptar que Cristo tuvo múltiples encarnaciones sería aceptar que la Iglesia no posee el monopolio de la verdad.
Sería aceptar que el poder está dentro de cada ser humano, que cualquiera puede despertar la chispa divina, y para los imperios eso es inaceptable. Por eso borraron, por eso persiguieron, por eso condenaron a quienes se atrevieron a hablar. Pero la verdad, como la semilla enterrada, siempre encuentra la forma de brotar. Deja un comentario ahora mismo. ¿Crees que el Cristo ha tenido múltiples encarnaciones? Tu voz es parte de este despertar colectivo. En este viaje vamos a explorar 5 encarnaciones olvidadas del Cristo que nadie conoce. Cada una de ellas fue ocultada. Tiene un mensaje prohibido que puede transformar tu visión del mundo. En el próximo bloque cruzaremos el primer umbral, una encarnación que aparece mucho antes de Jesús, en un lugar que jamás imaginarías. Una figura olvidada que guarda el eco más antiguo del Cristo eterno. Prepárate, lo que viene no es historia, es revelación. Comparte este video con alguien que se atreva a cuestionar lo establecido. La verdad no puede permanecer oculta para siempre. El eco más antiguo del Cristo eterno no nació en Jerusalén, ni en Belén. Su origen se hunde en la arena ardiente del antiguo Egipto, entre templos cargados de misterio, estatuas que miran al horizonte con ojos de piedra y papiros que esconden secretos inquebrantables. Los sabios egipcios hablaban de un ser divino, hijo del sol, nacido de una virgen y destinado a restaurar el equilibrio perdido entre el mundo humano y lo divino. Ese ser fue conocido como Horus, el halcón celestial, representación viva de la luz que triunfa sobre las tinieblas. Pero Horus no era solo un mito, era un arquetipo viviente, una encarnación del mismo espíritu que siglos más tarde los cristianos reconocerían como Cristo. Mira con atención las coincidencias. Horus nació de la diosa Isis, concebido milagrosamente tras la muerte de Osiris. Jesús nació de María, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. Horus fue perseguido por Set, el dios oscuro que deseaba destruirlo. Jesús fue perseguido por Herodes, que mandó matar a los inocentes para evitar su nacimiento. Horus fue bautizado en el Nilo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Horus tuvo 12 discípulos. Jesús tuvo 12 apóstoles. Horus fue crucificado simbólicamente, desmembrado y resucitado. Jesús fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día. ¿Puedes verlo? ¿Puedes sentirlo? Las piezas se encajan como un espejo roto que refleja una misma luz desde distintos ángulos. Si estas conexiones te estremecen, suscríbete ahora mismo. Este viaje apenas comienza, todavía lo que más perturbador. Para los egipcios, Horus no era solo un dios, era el símbolo de la conciencia despierta, el halcón que vuela por encima de la ilusión material. Era el ojo que todo lo ve, representando la capacidad del espíritu de trascender el engaño del mundo físico. ¿Y qué es el Cristo sino esa misma conciencia? ¿Qué es Cristo sino la chispa solar que desciende al mundo material para recordarnos nuestra verdadera naturaleza? Los gnósticos lo entendieron. Cristo no es un nombre, en principio es cósmico. Horus fue una de sus máscaras, una de sus primeras encarnaciones. Y la Iglesia, al construir su monopolio de la verdad, necesitaba borrar esos paralelos, porque demostrarían que Cristo existía mucho antes del cristianismo. ¿Por qué nunca nos enseñaron esto? Porque aceptar a Horus como un Cristo ancestral abriría un portal peligroso. Mostraría que el mensaje de Cristo es universal, que no pertenece a una religión, sino a la humanidad entera. Aceptar esta verdad es reconocer que Cristo no vino una sola vez, ni vendrá solo una vez más. Ha venido una y otra vez, encarnando en distintas culturas, dejando huellas dispersas que solo los buscadores valientes se atreven a seguir. Deja tu comentario. ¿Crees que Horus fue una manifestación temprana del Cristo?
Tu voz mantiene vivo este conocimiento prohibido. El ojo de Horus, símbolo omnipresente en templos, tumbas y amuletos, no era solo un talismán de protección, era un recordatorio secreto, el despertar de la visión interior, la apertura de la conciencia hacia el mundo espiritual. Los gnósticos posteriores hablaron del ojo único que permite ver más allá de las sombras. Jesús mismo dijo, si tu ojo es uno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿No es esto la misma enseñanza? ¿No es esta la misma luz que, bajo distintos nombres, nos invita a despertar? El ojo de Horus es el ojo del Cristo solar, y quien lo abre rompe la ilusión de este mundo y accede a la eternidad. Ahora escucha con atención. No estamos hablando de un mito lejano, no estamos hablando de una historia muerta en las arenas de Egipto, estamos hablando de ti. El Cristo solar que brilló en Horus y luego en Jesús busca encarnar también en tu interior. Ese es el verdadero secreto que la ortodoxia teme, que descubras que no necesitas intermediarios, que no necesitas templos ni dogmas. Tú eres el templo, tú eres el lugar donde el Cristo desea encarnarse. Comparte este video si sientes que esta verdad arde en tu interior. Permite que más almas recuerden lo que nos fue arrebatado. Hemos abierto el primer portal, el Cristo solar de Egipto, encarnado en Horus. Pero esta es apenas la primera huella. Existen más, mucho más. En el próximo bloque atravesaremos otro velo y descubriremos la segunda encarnación olvidada. Una figura nacida en Oriente, en la vastedad de las tierras donde los sabios hablaban de la rueda del karma y de la liberación del alma. Allí, entre mantras y meditación, el Cristo eterno se encarnó una vez más, dejando un mensaje que aún hoy resuena como un trueno en los corazones que buscan la verdad. Prepárate, porque lo que sigue puede romper la frontera entre religiones y revelar que todas beben de la misma fuente secreta. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. No dejes que el próximo secreto prohibido pase desapercibido. Muchos creen que Oriente y Occidente son caminos opuestos, que el Cristo pertenece solo a la tradición judeocristiana, mientras que Buda, Krishna y los sabios védicos representan otra vía, incomunicable. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si detrás de estas figuras se ocultara una misma esencia? ¿Qué ocurriría si, bajo nombres distintos, se manifestara el mismo principio eterno? Los registros más antiguos de la India y del Tíbet nos hablan de un ser extraordinario, un maestro que trascendió el ciclo de las reencarnaciones, que despertó en plena conciencia y enseñó el camino hacia la liberación. Aquel ser fue conocido como Buda, y aquí encuentra el secreto prohibido. Para los gnósticos, Buda fue otra encarnación del Cristo eterno. Cuando Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación bajo la higuera sagrada, no fue simplemente un hombre que descubrió una doctrina ética. Fue una encarnación de la chispa cósmica que ya había brillado en Horus y que volvería a brillar siglos después en Jesús. El despertar de Buda es la misma resurrección de Cristo, narrada en otro lenguaje, en otro símbolo, en otra geografía. El Buda descubrió que el mundo es ilusión maya, un velo que oculta la verdad suprema. Los gnósticos hablaron de este mundo como un engaño, un sueño tejido por los arcontes para mantenernos dormidos. ¿No es la misma enseñanza expresada con diferentes palabras? Escucha con atención. Buda predicó el desapego, la compasión y el despertar interior. Jesús predicó lo mismo. No acumuléis tesoros en la tierra. El reino de Dios está dentro de vosotros. Buda reveló el camino del medio para trascender el sufrimiento. Jesús enseñó a tomar la cruz interior para trascender la ilusión del mundo. Buda habló de nirvana, la liberación del ciclo. Jesús habló de la vida eterna,
¿Acaso no parecen reflejos de un mismo sol brillando en distintas aguas? Si sientes que estas piezas encajan en tu alma, suscríbete ahora mismo. Este viaje va a desenterrar secretos aún más oscuros. El núcleo del mensaje de Buda fue la compasión, no como un simple sentimiento humano, sino como un estado de conciencia superior. Ese mismo núcleo resuena en las palabras de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en verdad el otro eres tú. El velo de la separación es la gran mentira. Aquí está la chispa. El Cristo que habló en Jesús ya había hablado en Buda, y aquel que pueda oír entre las grietas de las religiones descubrirá que siempre fue la misma voz. ¿Por qué este paralelo fue ocultado? Porque reconocerlo destruiría los muros de las religiones. La Iglesia perdería su monopolio. El budismo se vería como parte de la misma. Aceptar que Cristo y Buda comparten una esencia es aceptar que el despertar no pertenece a ningún dogma. Es aceptar que el reino no está en un templo, ni en una institución, sino en tu interior. Deja tu comentario. ¿Crees que Buda y Cristo son dos máscaras de la misma luz? Tu voz ayuda a abrir los ojos de quienes aún duermen. El secreto más prohibido no es que Cristo haya encarnado en distintas figuras. El secreto es que esa misma esencia busca encarnar en ti. El despertar de Buda, la resurrección de Cristo, no son solo historias del pasado, son mapas de tu propia alma. Cuando meditas, cuando silencias la mente, cuando atraviesas tus sombras, el mismo Cristo que iluminó a Buda se enciende dentro de ti. Y ese fuego no puede ser apagado. Ya hemos visto al Cristo solar en Egipto, hemos visto al Cristo del despertar en Oriente, pero aún hay más, mucho más. En el próximo bloque atravesaremos un territorio aún más sorprendente. Descubriremos cómo el Cristo eterno se manifestó en tierras inesperadas, mucho antes de Jesús, en una tradición que fue perseguida y casi borrada por completo. Un Cristo rebelde, un Cristo gnóstico, una encarnación que los primeros cristianos conocieron, pero que fue condenada como herejía. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías sobre los orígenes del cristianismo. Comparte este video con alguien que se atreva a cuestionar los límites entre religiones. La verdad es una sola, aunque se disfrace de 1000 nombres. La historia oficial nos dice que Jesús fue único, irrepetible, el Hijo de Dios hecho carne. Pero los códices gnósticos, escondidos durante siglos y desenterrados en Nag Hammadi en 1945, nos revelan algo diferente. Nos hablan de un Cristo múltiple, de un espíritu que se manifestó en varios momentos, y que entre los primeros cristianos ya era entendido como una chispa eterna que desciende una y otra vez. Y aquí aparece la encarnación más peligrosa de todas, el Cristo gnóstico, el maestro rebelde, que enseñaba que el verdadero enemigo no era el hombre, sino las potencias invisibles que gobiernan este mundo, los arcontes, los carceleros de las almas. En los evangelios apócrifos, Jesús no es un simple predicador de milagros. Es un iniciado que revela a sus discípulos secretos que jamás aparecerían en la Biblia oficial. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El reino no está en el cielo ni en el mar. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». En el Evangelio de Felipe, afirma que el verdadero misterio es la unión del alma con su chispa divina, no los rituales externos. ¿Puedes sentirlo? Este Cristo no necesitaba templos ni sacerdotes. Este Cristo enseñaba que el poder estaba en ti, y por eso fue condenado como herejía. Si estas palabras encienden un fuego en tu interior, suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue es aún más oscuro. La palabra gnosis significa conocimiento, no un conocimiento intelectual, sino un despertar interior.
Los gnósticos enseñaban que es una en- prisión creada por entidades que se alimentan de nuestra ignorancia y que el Cristo descendió encarnando como maestro para traer la llave que rompe esas cadenas. El bautismo verdadero, decían, no es el agua que toca la piel, sino la chispa que enciende el alma. La verdadera resurrección no ocurre después de la muerte, sino aquí y ahora, cuando despiertas del sueño. ¿No resuena esto con lo que predicaron Buda y Horus en otras tierras y épocas? El mismo patrón, la misma esencia bajo otro nombre. La Iglesia no podía permitir esto. ¿Cómo sostener un imperio espiritual basado en el miedo y la obediencia si la gente descubría que la chispa divina ya habitaba en ellos? Por eso, en los concilios, se decretó qué evangelios eran puros y cuáles eran heréticos. Quemaron textos, persiguieron a los gnósticos y sepultaron esta encarnación del Cristo en las sombras. Pero no lo lograron del todo, porque los códices reaparecieron y su voz vuelve a resonar para los que tienen oídos para oír. Deja tu comentario. ¿Crees que la Iglesia ocultó deliberadamente el verdadero mensaje de Cristo? Tu respuesta mantiene vivo este secreto. El Cristo gnóstico no vino a fundar religiones. Vino a despertar guerreros de la conciencia. Vino a revelar que este mundo es una cárcel ilusoria y que podemos romperla desde dentro. ¿Acaso no es esta la mayor rebelión? No contra un imperio humano, sino contra los poderes invisibles que manipulan a la humanidad desde las sombras. Cristo herético sigue vivo en cada alma que se atreve a buscar la verdad más allá de las cadenas del dogma. Llamaron a los gnósticos herejes, los expulsaron, los exterminaron, los silenciaron, pero su fuego nunca se apagó, porque la herejía, en realidad, era el verdadero mensaje de Cristo. No sigas a los falsos dioses de este mundo, sigue la chispa interior que arde en ti. Ese es el secreto que los poderes temieron. Ese es el Cristo que vuelve una y otra vez, en distintas formas, para recordarnos lo que somos. Comparte este video si sientes que esta verdad debe salir a la luz. Que más almas recuerden lo que la historia prohibida intentó enterrar. Ya hemos visto 3 encarnaciones del Cristo. El Cristo solar de Egipto, el Cristo del despertar en Oriente, el Cristo gnóstico y rebelde que desafió a los arcontes. Pero aún falta más. En el próximo bloque, cruzaremos hacia una encarnación sorprendente, un Cristo que se manifestó en tierras inesperadas, mucho antes del descubrimiento de América. Una figura que dejó señales en culturas indígenas, un eco de la misma chispa divina que atravesó océanos y continentes. Prepárate, porque esta revelación no solo desafía la religión, sino también la historia misma de la humanidad. Suscríbete ahora y activa la campana. Lo que sigue es uno de los secretos más ocultos que jamás escucharás. La historia oficial nos enseña que Cristo jamás cruzó el océano, que su mensaje quedó limitado al Mediterráneo, al desierto y a las ciudades del Imperio Romano. Pero las culturas precolombinas, desde los mayas hasta los mexicas y los incas, guardan relatos que estremecen. La llegada de un ser divino, un maestro de luz que descendió del cielo, trajo sabiduría espiritual y prometió regresar. Ese ser fue conocido con distintos nombres: Quetzalcóatl en Mesoamérica, Viracocha en los Andes, Kukulcán entre los mayas. Figuras descritas como dioses, pero en realidad, ¿acaso no eran manifestaciones del mismo principio eterno que ya había encarnado como Horus, Buda y el Cristo gnóstico? Los cronistas españoles se sorprendieron al escuchar que los pueblos indígenas esperaban el retorno de un dios de piel clara, barbado, que había enseñado la compasión, el equilibrio con la naturaleza y la unión con lo divino. ¿Cómo explicar que culturas que nunca tuvieron contacto con el cristianismo describieran a un ser tan semejante al Cristo?
Quetzalcóatl fue perseguido por fuerzas oscuras, traicionado y obligado a retirarse, prometiendo regresar un día para restaurar el orden. ¿No resuena esto con la pasión de Cristo y la promesa de su segunda venida? Si esta revelación rompe tus esquemas, suscríbete ahora mismo. Lo que viene es aún más perturbador. El símbolo de Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, una criatura que une lo terrenal y lo celestial, lo que se arrastra por la tierra y lo que vuela en el cielo. ¿No es esta la misma unión que representa Cristo? Dios hecho hombre, espíritu encarnado en materia, puente entre lo divino y lo humano. La serpiente emplumada es el mismo misterio expresado con otro idioma. La promesa de que la chispa divina puede elevarse por encima de la materia y regresar a su origen. En los Andes, los incas hablaban de Viracocha, un dios creador que caminó entre los hombres, enseñó la justicia, el respeto a la vida y el equilibrio con el cosmos. Vestido de blanco, barbado, luminoso, ¿acaso no es la misma descripción que siglos después se atribuiría a Jesús? Viracocha desapareció en el mar, prometiendo regresar. El mismo patrón, la misma esencia, otro eco del Cristo eterno. Los españoles no podían aceptar esta verdad. Si Cristo ya había venido a América, ¿qué sentido tenía su conquista y evangelización? Por eso borraron, ridiculizaron y reinterpretaron los relatos indígenas, convirtieron a los dioses en ídolos falsos y destruyeron templos que contenían símbolos del mismo principio cósmico. Pero los mitos sobrevivieron, porque la chispa no puede ser destruida. Deja tú. Comentario. ¿Crees que Quetzalcóatl y Viracocha fueron encarnaciones del Cristo? Tu voz rompe el silencio impuesto por siglos. Aquí está la revelación. Cristo no pertenece a un lugar, ni a un pueblo, ni a una religión. Es una corriente universal que encarna una y otra vez, allí donde la humanidad necesita recordar su origen divino. En Egipto brilló como Horus. En Oriente despertó como Buda. Entre los gnósticos se rebeló contra los arcontes. En América apareció como Quetzalcóatl y Viracocha, misma chispa, el mismo fuego, una esencia prohibida que conecta a toda la humanidad bajo una sola verdad. Cristo es eterno y busca encarnarse en cada uno de nosotros. Hemos recorrido 4 encarnaciones olvidadas, pero aún falta la más impactante, la quinta revelación, un Cristo que no pertenece al pasado, sino al presente y al futuro. Un Cristo que no solo ha encarnado en figuras históricas, sino que ya habita en ti, esperando ser despertado. En el próximo bloque revelaremos el secreto final, la encarnación más peligrosa, la que ninguna religión, ningún imperio y ningún dogma quiere que descubras. Comparte este video ahora mismo. Haz que este secreto prohibido llegue a más personas antes de que vuelva a ser silenciado. Llegamos al final de este viaje prohibido. Hemos atravesado los desiertos de Egipto, los templos de Oriente, los códices gnósticos ocultos y las montañas de América. Hemos descubierto que Cristo se ha manifestado como Horus, como Buda, como el maestro gnóstico y como Quetzalcóatl. Pero ahora, la revelación más peligrosa de todas se abre ante ti. La quinta encarnación del Cristo no pertenece a un pasado distante ni a un mito enterrado. Vive en ti, el secreto que nadie debía saber. Las religiones construyeron templos de piedra, erigieron altares y levantaron jerarquías para convencerte de que el poder estaba afuera, que la salvación dependía de obedecer, de rendir culto, de sacrificar tu libertad a cambio de promesas celestiales. Pero el mensaje más profundo de Cristo fue otro. El reino de Dios está dentro de vosotros. Ese reino no es un lugar lejano, es una vibración que arde en tu pecho. Es la chispa que atraviesa todas las encarnaciones, todos los nombres, todas las culturas. Ese reino eres tú, el Cristo como conciencia. El Cristo eterno no es un hombre, ni un mito, ni una religión.
Es una conciencia, una frecuencia divina que desciende al mundo para despertar a quienes duermen. Por eso pudo encarnarse en Horus, en Buda, en los gnósticos y en los sabios de América, y por eso hoy busca encarnarse en ti. Cuando despiertas a esa chispa, el Cristo vuelve a caminar en la tierra, no en un templo, no en un dogma, sino en tu interior. Si esta revelación resuena contigo, suscríbete ahora mismo. Sé parte de los que se atreven a despertar. El verdadero secreto prohibido es que tú también eres portador del Cristo. No como un título externo, sino como una semilla esperando ser regada con tu búsqueda interior. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, el amor sobre el miedo, la luz sobre la sombra, el Cristo resucita en ti. Cada vez que despiertas del sueño de este mundo, los arcontes pierden su poder porque descubres que la prisión nunca existió realmente. Ese es el misterio que ocultaron, el mensaje que perseguían, la verdad que no podía salir a la luz. Aceptar que Cristo vive en ti es la rebelión más grande contra todos los sistemas de control. Es romper las cadenas de la religión, de la política, de las falsas autoridades. Es reconocer que ninguna institución puede poseer la verdad, porque la verdad ya arde en el interior de cada ser humano. Esa es la quinta encarnación, Cristo encarnado en la humanidad misma, listo para despertar en cada alma que se atreve a mirar hacia adentro. Deja tu comentario. ¿Estás listo para despertar al Cristo que habita en ti? Tu respuesta puede encender a otros. Se nos dijo que Cristo volvería en el fin de los tiempos, descendiendo de las nubes con gloria y poder. Pero los gnósticos entendían otra cosa. El retorno no es externo. El retorno ocurre cuando cada ser humano reconoce su chispa divina. Ese es el verdadero fin de los tiempos, el fin de la ignorancia. Ese es el Apocalipsis, la revelación de lo que siempre estuvo dentro de ti. El Cristo ya ha regresado y lo ha hecho en el único lugar donde nunca pudieron esconderlo, en tu interior. 5 encarnaciones olvidadas, y todas convergen en una sola verdad: el Cristo solar de Egipto, el Cristo despertar en Oriente, el Cristo gnóstico y rebelde, el Cristo de las tierras precolombinas, y ahora el Cristo en tu interior. Todas son máscaras de un mismo misterio. Todas son reflejos de la chispa eterna que late en tu alma. El viaje termina aquí, pero en realidad comienza ahora, porque lo que hagas con esta revelación determinará si el Cristo sigue siendo un mito o si despierta vivo en ti. Has escuchado secretos que la historia prohibida intentó enterrar. Has atravesado las sombras de la mentira para encontrar la verdad ardiente. Y ahora tienes una decisión: seguir dormido o permitir que el Cristo despierte en ti. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. Únete a esta hermandad de buscadores que no temen a la verdad. Comparte este video para que más almas recuerden lo que siempre estuvo dentro de ellas. Deja tu comentario y sé parte de esta rebelión espiritual. El Cristo no es pasado, no es futuro. Es presente, es eterno y está llamando desde lo más profundo de tu ser. La mayoría piensa que la historia terminó, que Cristo vendrá algún día en el futuro con trompetas celestiales y ángeles de fuego. Pero pocos sospechan que la segunda venida ya comenzó, y no en los cielos, sino en el corazón de los despiertos. El retorno de Cristo no es un acontecimiento externo, es un acontecimiento interior. Es el momento en que reconoces la chispa eterna en tu pecho y dejas que esa luz devore tus sombras. Y aquí está la verdad más peligrosa de todas. No tienes que esperar, no tienes que suplicar a ningún intermediario, no tienes que pertenecer a ninguna religión. El Cristo ya está aquí, esperando dentro de ti. Imagina por un instante lo que significaría que miles, millones de personas reconocieran esto al mismo tiempo. El poder de los arcontes se desmoronaría.
Las religiones perderían su monopolio. Los gobiernos ya no podrían manipular con miedo, porque un ser humano que descubre que lleva el Cristo en su interior no puede ser esclavizado jamás. Ese es el verdadero fin de los tiempos. No la destrucción del mundo, sino la caída de los velos. ¿Puedes sentirlo? El Apocalipsis no es catástrofe, es revelación. Es el momento en que los hombres recuerdan lo que son y los falsos tronos se tambalean. Si deseas ser parte de este despertar, suscríbete ahora mismo. La chispa necesita a los valientes. Pero no creas que este despertar ocurre sin resistencia. Los arcontes siguen actuando, disfrazados de sistemas, de dogmas, de distracciones que te adormecen. Ellos saben que si despiertas, su poder desaparece. Por eso llenan tu mente de miedo, de ansiedad, de dudas. Por eso crearon religiones que dicen, espera afuera lo que solo puedes encontrar adentro. La guerra final no es entre países, ni entre ejércitos, es dentro de ti, entre la chispa que quiere despertar y las fuerzas que intentan apagarla. El Cristo interior no es una idea filosófica, es una llama viva. Cuando despierta, consume las máscaras, los miedos, las mentiras. Cuando despierta no puedes seguir igual. Es un fuego que transforma tu vida, tus relaciones, tu propósito. Es un fuego que arde en silencio, pero que cambia todo lo que toca. Y lo más increíble es que esa llama ya está encendida en ti, aunque aún no la percibas. El simple hecho de escuchar estas palabras es la prueba de que la chispa está buscando salir a la luz. Deja tu comentario. La chispa vive en mí. Decláralo y enciende tu llama. Los antiguos, sabios, sabían algo que hoy apenas comenzamos a recordar. El Cristo no es solo individual. Cuando una sola persona despierta, ilumina a su alrededor. Pero cuando una masa crítica despierta, toda la humanidad cruza un umbral. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. No una institución religiosa, sino la unión de millones de almas encendidas al mismo tiempo. La quinta encarnación no es solo en ti, es en todos nosotros. Y cuando esa red se active, nada podrá detenerla. No te engañes. El conocimiento seguirá siendo atacado, ridiculizado, perseguido. Porque si aceptas que Cristo vive en ti, ya no necesitas intermediarios. Y los que viven del control espiritual no pueden tolerar eso. Por eso este video es peligroso. Por eso este mensaje ha sido prohibido por siglos. Y por eso tú estás aquí. Porque estabas destinado a escuchar lo que otros jamás se atreven a decir. Comparte este mensaje ahora mismo. Haz que la chispa se multiplique. Has recorrido un camino prohibido. Horus en Nidnusintos en Egipto, Buda en Oriente, el Cristo gnóstico rebelde, Quetzalcóatl y Viracocha en América, y ahora el Cristo que arde en ti. Pero el viaje no termina aquí. En el próximo bloque desvelaremos lo que significa vivir con la chispa despierta, cómo transformar tu vida cotidiana en un sendero de revelación y cómo convertirte en un portador vivo del Cristo eterno. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es práctica, es la aplicación directa de la revelación en tu existencia. Y cuando lo veas, entenderás que el secreto más prohibido no era un mito, era un llamado personal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida. Hasta ahora has escuchado revelaciones que derriban templos y rompen dogmas. Has comprendido que Cristo no es solo un hombre histórico, sino una chispa eterna que encarna una y otra vez, y que ahora espera despertar en ti. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vivir con esa chispa encendida? ¿Cómo convertirte en un portador vivo del Cristo eterno? El Cristo interior no se despierta con rituales externos, sino con un viaje profundo hacia adentro. Cada silencio que te permites, cada sombra que enfrentas, cada ilusión que rompes, es un paso hacia el despertar.
Los gnósticos lo llamaban gnosis, los budistas lo llamaban iluminación, los mayas lo llamaban retorno del Dios. Todos hablaban de lo mismo, el instante en que el alma recuerda quién es. Despertar al Cristo interior no significa alejarse del mundo, sino vivir en él con otra visión. Cuando hablas desde la verdad, Cristo habla en ti. Cuando eliges la compasión sobre el egoísmo, Cristo actúa en ti. Cuando ves a los demás como reflejos de tu propia alma, Cristo camina de nuevo por la tierra. No necesitas túnicas, templos ni títulos, solo necesitas el valor de vivir con la llama encendida. Si sientes que este mensaje transforma tu forma de ver la vida, suscríbete ahora mismo. Cristo no se manifiesta en discursos vacíos, sino en tu presencia. Cuando tu mente se silencia y tu corazón se abre, la chispa se expande como un sol invisible. La gente a tu alrededor lo percibe, aunque no pueda explicarlo. Tu mirada cambia, tu energía cambia, tu vibración cambia. Eres como un faro en medio de la oscuridad. Eso es vivir con el Cristo despierto, convertirte en un recordatorio viviente para los que aún duermen. No te equivoques. Despertar al Cristo interior no significa no sufrir. Significa que el sufrimiento se convierte en fuego en transformación. Así como el Cristo histórico fue crucificado, cada buscador atraviesa su propia cruz interior. Pero esa cruz no es un castigo, sino el portal hacia la resurrección. El dolor se convierte en revelación, las lágrimas se convierten en luz, y lo que parecía una pérdida se convierte en el renacer del alma. Cuando varias almas despiertas se encuentran, algo extraordinario sucede. Se forma un campo invisible, una red de luz que trasciende el espacio y el tiempo. Eso es el Cristo colectivo, no una iglesia, no una institución, sino la unión de conciencias encendidas que transforman el mundo desde dentro. Cada vez que compartes este mensaje, esa red se expande. Cada vez que declaras tu despertar, esa chispa se multiplica. Cada vez que eliges la verdad, el Cristo se fortalece en la humanidad. Deja tu comentario. Yo soy parte del Cristo vivo. Decláralo y enciende esta red de luz. El Cristo interior no habita en el pasado ni en el futuro, solo en el presente. Cada vez que tu mente se pierde en lo que fue o en lo que será, te alejas de la chispa. Pero cuando despiertas a este instante, cuando respiras consciente, cuando miras con ojos nuevos, ahí está Él. El presente es el templo, el presente es el altar, el presente es el lugar donde el Cristo vive y respira. Has comprendido cómo vivir con el Cristo despierto, pero aún falta la revelación final. ¿Qué significa esto para el destino de la humanidad? Porque si el Cristo interior despierta en cada individuo, el mundo entero atraviesa un umbral, un salto de conciencia que ninguna fuerza podrá detener. En el próximo bloque descubrirás el secreto más peligroso. La humanidad misma está llamada a encarnar colectivamente al Cristo. Un nuevo tiempo, una nueva tierra, un nuevo ser humano. Suscríbete ahora mismo y comparte este video. Lo que viene es el secreto más grande jamás contado. Hasta ahora hemos hablado del Cristo en mitos antiguos, en culturas lejanas, en maestros perseguidos y en tu interior. Pero lo que viene ahora va más allá de lo personal. Es el destino de toda la humanidad. Porque la quinta encarnación no se limita al individuo que despierta, sino a la humanidad entera convirtiéndose en un Cristo colectivo. La humanidad como cuerpo de Cristo. Los gnósticos lo sabían. El verdadero cuerpo de Cristo no es un ritual ni una hostia en un altar. Es la unión de todas las almas despiertas vibrando en una sola conciencia. Cada chispa encendida se conecta con las demás, como estrellas formando una constelación.
Cuando suficientes luces se encienden, el mapa entero del cielo cambia. Ese es el gran misterio. La humanidad está destinada a convertirse en el Cristo mismo, no un Salvador externo, sino millones de almas despertando como un solo fuego. Si sientes que eres parte de esta red secreta, suscríbete ahora mismo. El tiempo es ahora. Los antiguos lo anunciaron con distintos nombres. Los mayas hablaron del fin de un ciclo y el nacimiento del hombre de luz. Los védicos anunciaron la llegada de una nueva era, el Satya Yuga, la era de la verdad. El Apocalipsis cristiano describió un cielo nuevo y una tierra nueva. Todas son variaciones de la misma profecía, el despertar colectivo de la chispa crística en la humanidad, un nuevo ser humano, libre de los grilletes de la ignorancia, un nuevo ser humano consciente de su eternidad, un nuevo ser humano que ya no necesita maestros externos porque se convierte en maestro de sí mismo. Este destino es inevitable, pero los poderes que gobiernan el mundo temen su cumplimiento. Por eso crean guerras, divisiones, ideologías que enfrentan a unos contra otros, porque saben que si la humanidad despierta unida, su control desaparecerá como humo en el viento. El despertar colectivo es el verdadero apocalipsis, la caída de los falsos tronos, de los arcontes, de los imperios que se alimentan de la ignorancia. No estás aquí por casualidad. Si estas palabras resuenan en ti, es porque eres parte de esta profecía. Eres uno de los que escuchan el llamado del Cristo colectivo. Eres uno de los que vinieron a encender la chispa en medio de la oscuridad. Y este llamado no se puede ignorar, porque cuando lo escuchas, la vida entera cambia. Ya no puedes vivir dormido, ya no puedes rendirte a las mentiras. El Cristo te reclama como parte de su cuerpo vivo. Deja tu comentario. Soy parte del Cristo colectivo. Haz que tu voz sea fuego en esta red de luz. Estamos en el borde de un gran umbral. La humanidad se encuentra entre dos caminos. Seguir dormida, esclavizada por los arcontes, repitiendo ciclos de dolor. O despertar como un Cristo colectivo, trascendiendo la prisión y recordando su divinidad. El tiempo se acorta. Los signos ya están aquí. La chispa comienza a multiplicarse, y aunque los poderes luchen contra ello, nada puede detener lo que ya ha comenzado. Hemos recorrido un viaje prohibido a través de 5 encarnaciones olvidadas. Hemos visto al Cristo en Egipto, en Oriente, en los gnósticos, en las tierras precolombinas y en tu interior. Ahora hemos vislumbrado el destino, el Cristo colectivo, la humanidad misma convertida en templo vivo. Pero aún falta el golpe final, la revelación más explosiva de todas. ¿Qué ocurre después del despertar colectivo? ¿Qué significa el Cristo encarnado en toda la humanidad? ¿Cuál es la misión final de esta chispa eterna en el universo? En el próximo y último bloque se abrirá el secreto definitivo. El misterio que conecta todas las piezas y que podría sacudir tu visión del cosmos entero. Suscríbete ahora y activa la campana. No puedes perderte la revelación final. Hemos recorrido secretos prohibidos, encarnaciones olvidadas y misterios silenciados. Has visto al Cristo en Horus, en Buda, en los gnósticos, en Quetzalcóatl y finalmente en ti. Has comprendido que la humanidad entera está llamada a convertirse en un Cristo colectivo. Pero aún queda una verdad más profunda, la más peligrosa de todas. El Cristo no es solo terrestre, es cósmico. El principio crístico no pertenece a una cultura ni siquiera a un planeta. Es una fuerza universal, una inteligencia divina que permea el tejido del cosmos y que encarna en distintos mundos, en distintos tiempos, para guiar a las conciencias hacia su origen eterno. Las tradiciones más antiguas hablaban de mensajeros descendidos de las estrellas. Los egipcios miraban a Orión y a Sirio para comprender su origen divino.
Los mayas registraban ciclos cósmicos con una precisión que solo se entiende si sabían que la historia humana está conectada con los ritmos del universo. ¿Qué pasaría si Cristo no fuera exclusivo de la Tierra? ¿Qué pasaría si civilizaciones de otros mundos también han recibido encarnaciones de esta chispa eterna? Lo que llamamos Cristo aquí podría tener miles de nombres en otras galaxias, pero siempre es el mismo principio. La conciencia divina encarnando en la materia para despertar a los que duermen. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué el Cristo eligió encarnar tantas veces en nuestra historia? Porque la humanidad tiene un destino cósmico. Somos mucho más que simples habitantes de un planeta. Cuando despertemos como Cristo colectivo, la humanidad se convertirá en un portal viviente, una especie capaz de irradiar esta conciencia a través del universo. Nuestra misión es portar la chispa crística más allá de la Tierra, llevando la semilla del despertar a otros mundos. Ese es el verdadero significado de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Ser portadores de la llama divina en el cosmos. Durante siglos, los arcontes y los poderes terrestres se esforzaron por ocultar esta verdad, pero ya no pueden detenerla. El secreto ha salido a la luz. Cristo no es un hombre, es la esencia eterna de la conciencia universal, y tú eres parte de esa esencia. Tu despertar no solo cambia tu vida, ni siquiera solo a la humanidad. Cambia el destino de todo el cosmos. Deja tu comentario. Soy parte del Cristo universal. Decláralo y une tu voz al llamado cósmico. Imagina un mundo en el que millones de seres humanos vivan con el Cristo despierto. Un planeta donde no haya templos de piedra, sino corazones encendidos. Un planeta que ya no vive bajo la sombra del miedo, sino bajo la luz de la conciencia. Ese planeta se convertirá en un faro para otras civilizaciones. Será el inicio de un nuevo Génesis, no escrito en piedra ni en pergaminos, sino en la vibración de toda la humanidad unida en Cristo. Ese es el verdadero retorno glorioso. Ese es el Apocalipsis entendido en su sentido más puro, la revelación final de la chispa universal. Ya lo sabes, Cristo fue Horus en Egipto, fue Buda en Oriente, fue el maestro gnóstico que reveló los secretos prohibidos, fue Quetzalcóatl y Viracocha en América, fue la chispa interior en cada buscador, y ahora es la humanidad entera destinada a convertirse en Cristo colectivo. Pero más allá de todo esto, Cristo es el principio eterno que habita en las estrellas y que guía al universo hacia su despertar. El secreto ha sido revelado. La decisión ahora está en tus manos. Suscríbete ahora mismo, comenta y comparte este mensaje. Haz que la chispa crística se expanda y rompa todas las cadenas. Únete a los que no temen la verdad. Únete a los que saben que el Cristo vive. Este no es el fin de un video. Es el inicio de una revolución espiritual. El Cristo universal está llamando, y tú has escuchado su voz. La pregunta es, ¿te atreves a encender la chispa y vivir como portador de la eternidad? Si tu respuesta es sí, entonces el secreto prohibido ya no está oculto. Vive en ti. El Cristo ha regresado, y lo ha hecho en tu interior. El resto depende de ti.